Meara O'Neill sobrevive a ser tragada por una ballena mientras su padre, Big Shaq, hacía lo impensable. Pensé que estaba muerta. El océano es una fuerza incomprensible. Una extensión de agua oscura e interminable donde la línea entre lo maravilloso y lo aterrador es muy fina. Se ha tragado leyendas, ha quebrado guerreros y ha humillado incluso a los hombres más grandes. Pero un día fatídico se encontró con algo o alguien que no podía contener. En cuestión de unos momentos, una escapada rutinaria se convirtió en una odisea de supervivencia. El amor de un padre ilimitado como las mareas desafió a la razón misma. Y en el corazón del abismo, donde reina el silencio y el miedo es absoluto, Meara O'Neill se encontró cara a cara con lo imposible. Esta es la historia de una pesadilla impensable y del momento en que Big Shaq hizo lo impensable. Gracias, mis espectadores y especialmente mis suscriptores, por su apoyo mientras seguimos mejorando y brindando historias inspiradoras diarias que podrían generar un cambio positivo en nuestras vidas y en la sociedad. No olviden suscribirse a este canal. Antes de continuar con la historia, comenten desde qué ciudad están mirando para que podamos enviarles un regalo de agradecimiento. Disfruten la historia. El océano se extiende sin fin, un reino de sombras bajo un sol brillante. Las olas se estrellan en una sinfonía rítmica, indiferentes al mundo de arriba. Debajo de la superficie, un leviatán silencioso se mueve con una gracia antigua, invisible, indetectable. Ha vivido a través de siglos, sobreviviendo a imperios, navegando debajo de barcos que transportaron reyes y conquistadores. No sabe nada de baloncesto, de dinastías, del apellido O'Neill, pero lo hará. Arriba, Meara O'Neill está de pie al borde de una elegante embarcación. Su silueta se recorta contra el vasto horizonte. Con un 1,93 metros, la hija de una leyenda se comporta con la misma presencia natural que convirtió a su padre en un icono. El aire salado le azota la piel. Se suponía que iba a ser un retiro, un respiro entre las presiones de las expectativas. El baloncesto universitario se vislumbraba en el horizonte. Su nombre ya era sinónimo de grandeza antes incluso de que pisara la cancha. Pero por ahora, allí, ella era solo Meara, riendo, sin miedo, sin saber que el destino ya había fijado su curso. Una ola rebelde sacude el barco, un temblor que presagia en el vientre del mar. Las cámaras recorren el tiempo. Meara en un gimnasio, el sonido de las zapatillas de deporte chirriando contra la madera pulida. Shaquille O'Neal, imponente y mítico, guiándola con la sabiduría de un hombre que había llevado un reino sobre sus hombros. Tú controlas la cancha, hace eco su voz. Nunca dejes que te controle. Pero el océano no es una cancha. Y aquí afuera, el control es una ilusión, un destello. El momento se fractura. Meara en la cubierta se sacude de repente. Un grito se lo traga el viento. El mar se alza con una mano invisible y en un instante ella desaparece. El agua la envuelve como un puño. Fría. Negra. Total. La mente humana no está diseñada para la estadización, esa regeneración desdorada por completo. El pánico se apodera de ella, las extremidades se agitan, pero la gravedad ha cambiado sus reglas. Un vórtice de carne y oscuridad, la presión como el peso del mundo aplastando hacia adentro, y luego una pausa, una quietud cavernosa. Ella no se está hundiendo, ella está dentro. La cosa que la ha tomado se mueve con un ritmo extraño, una fuerza lenta y ondulante. Su latido vibra a través de su cuerpo, un tambor monstruoso contra sus huesos. La oscuridad se extiende en todas direcciones y por un momento solo hay silencio. Y luego un sonido, un grito, distante pero inconfundible, no el suyo. En la superficie el mundo estalla en un caos. Shaquille O'Neal, un hombre que una vez dominó los estadios con la fuerza de un dios, ahora mira fijamente al abismo donde su hija ha desaparecido. No hay vacilación. Los zapatos raspan contra la cubierta. Un salto, un chapoteo que rompe la quietud. Un padre sigue a su hija hacia el vientre de la bestia. Lo que sucede en los próximos momentos desafiará la lógica. Desafiará los límites mismos de la fuerza humana, del amor, del vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo. Se convertirá en leyenda. Porque Shaq no es un hombre cualquiera. Y esta no es una historia cualquiera. Esta es la historia de lo que sucede cuando lo imposible se vuelve real. La historia de Meara O'Neill no comienza con el caos. Comienza con un linaje, tejido a partir de la grandeza, las expectativas y el peso de un nombre que resuena a través del tiempo. Meara no era solo una niña con una pelota de baloncesto. Era la hija de un gigante, una leyenda.
Desde el momento en que aprendió a caminar, el sonido del cuero regateado y el eco rítmico de las zapatillas deportivas en las canchas pulidas se convirtieron en su canción de cuna. El mundo conocía a su padre como Shaquille O'Neal, un hombre de estatura imponente y carisma más grande que la vida. Pero para ella, él era algo más. Era la voz firme en la línea de tiros libres, la risa atronadora después de los tiros fallados, la fuerza inquebrantable que creyó en ella antes de que ella pudiera creer en sí misma. A la sombra de la grandeza, las expectativas son a la vez un regalo y una carga. Meara creció bajo la mirada de las cámaras, el peso del legado presionando hacia abajo como la gravedad misma. Fue un prodigio, pero los prodigios no se levantan sin luchar. El mundo esperaba que dominase. Los críticos examinaban cada paso, cada tiro en suspensión, cada partido. ¿Podría llevar el nombre? ¿Podría construir una dinastía propia? Pero la fama tiene un precio. Y Meara, incluso en su juventud, sabía que las expectativas podían estrangular la alegría de la pasión. Su padre había bailado esa danza antes que ella, alcanzando alturas imposibles, pero siempre vigilando, protegiendo, asegurándose de que no tropezara donde él una vez lo hizo. Shaquille O'Neal, el coloso, conocía bien la espada de doble filo del estrellato. La había vivido, la había conquistado, y sin embargo, como padre, le aterrorizaba. En momentos privados, lejos de las cámaras, Shaq compartió su sabiduría. Habló de noches en las que la soledad susurraba más fuerte que el rugido de los estadios, de la delgada línea entre la adoración y el escrutinio, de la batalla entre el legado y la identidad propia. Quería que ella volara, pero temía el costo de la huida. El camino de Meara hacia la cima estuvo plagado de momentos de triunfo y de dudas. Como atleta talentosa dominaba la cancha, pero los susurros de expectativa nunca se desvanecían. Cada juego, cada victoria, llevaba el peso de la leyenda de su padre. Algunos la llamaban la heredera al trono, otros dudaban de que pudiera escapar alguna vez de su sombra. Sin embargo, ella siguió jugando, impulsada no por la necesidad de demostrarles que estaban equivocados, sino por el fuego que ardía en lo más profundo de su ser. Un fuego para forjar su propio camino, para convertirse en algo más que un nombre, más que un legado. Pero los O'Neal no eran solo deportistas, eran una familia unida por el amor y puesta a prueba por la mirada del mundo. Con la imponente presencia de Shaq llegó una devoción aún mayor hacia sus hijos. Él era su protector, su escudo. Sin embargo, ni siquiera él podía prepararse para lo que estaba por venir. Y luego, el viaje los llevó al océano, unas vacaciones, una escapada, un breve momento de quietud antes de que la marea de la responsabilidad los arrastrara de vuelta. El aire estaba cargado de sal y las olas se estrellaban como aplausos distantes. Para Meara fue un momento poco común de ingravidez, sin expectativas, sin arenas, solo el infinito azul que se extendía ante ella. Pero a la naturaleza no le importan los nombres ni el linaje. No se inclina ante leyendas ni prodigios. No escucha los gritos de fama. En un momento estaba parada al borde del bote, con la risa llevada por el viento. Al siguiente, el mar abrió sus fauces. Bajo la superficie, algo antiguo se movió. El agua, que alguna vez le dio la bienvenida, se volvió violenta. Una fuerza invisible, inimaginable, surgió de las profundidades. Una sombra monstruosa eclipsó al sol. Y antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera luchar, se había ido. El legado de O'Neal había enfrentado desafíos antes, pero ninguno como este. Lo que vendría después sería un testimonio de supervivencia, de amor y de la voluntad pura e inquebrantable de un padre que se negó a dejar que el destino tuviera la última palabra. El mar se la había tragado por completo. Dentro de la bestia, Meara O'Neal estaba sola. La oscuridad la sofocaba, la oprimía como un peso del que no podía escapar. El aire era denso, húmedo, impregnado de un olor a sal y algo antiguo. El movimiento rítmico de la enorme criatura la rodeaba, un latido lento e inquebrantable que no era el suyo. El pánico le desgarraba el pecho, pero el instinto lo mantenía a raya. Ya no era una niña, ni un atleta, ni una hija. Era una superviviente. Por encima de las olas, el mundo se estaba desmoronando. Shaquille O'Neal había construido su vida sobre lo imposible, pero nunca se había enfrentado a adversidades como estas. Su hija se había ido, se la había llevado una fuerza más allá de la razón, más allá de la comprensión, y en ese momento algo en él cambió. No era un icono ni un campeón, era un padre, y nada en este mundo, ni en el próximo, le impediría traer a su hija a casa. El mundo observaba en silencio atónito. La noticia se extendió como un reguero de pólvora.
Meara O'Neill, devorada por una ballena. Los medios especularon, los expertos sacudieron la cabeza. La supervivencia era improbable. ¿Rescate? Imposible. Pero Shaq no era un hombre sujeto a las leyes de la probabilidad. Tomó una decisión que desafiaba la lógica, la razón y el orden natural de las cosas. No esperaría. Actuaría. Meara, atrapada en el vientre de la bestia, luchó por evitar que su mente se desmoronara. El tiempo había perdido su significado. Pensó en la cancha, en el sonido de la pelota contra la madera, en la voz firme de su padre que la instaba a seguir adelante. Respirar, pensar, sobrevivir. Si había una salida, la encontraría. El plan de Shaq era temerario, sin precedentes e impensable. Recurrió a expertos marinos, buceadores, incluso a quienes estudiaban mitos y leyendas. Escuchó estrategias, teorías, pero ninguna fue suficiente. Y así hizo lo que siempre había hecho. Tomó el asunto en sus propias manos. El mundo observaba cómo un padre se preparaba para hacer lo imposible. El tiempo se acababa. ¿Encontraría una forma de sobrevivir dentro de la bestia? ¿Shaq desafiaría las probabilidades una vez más? La marea estaba subiendo. El reloj avanzaba, y el nombre O'Neill estaba a punto de convertirse en leyenda una vez más. En las profundidades de la turbulenta extensión del océano, donde la oscuridad opresiva se mezcla con el destello de la esperanza y los susurros de secretos ancestrales, se estaba desarrollando una revolución silenciosa. En el vasto e insondable vientre de la colosal ballena, Meara O'Neill, antaño un vibrante faro de promesas en la cancha de baloncesto, ahora se encontraba atrapada en una lucha desesperada por la supervivencia. El peso aplastante del agua y la presión implacable del mundo interior de la criatura la oprimían, pero en ese mismo crisol de aislamiento y desesperación la transformación estaba echando raíces. Fue allí, en la oscuridad inquebrantable, donde la chispa de la redención se avivó hasta convertirse en un infierno de resiliencia, un testimonio no solo de la voluntad humana, sino del poder del amor que desafiaba el orden natural. A medida que los momentos se extendían hasta convertirse en lo que parecía una eternidad, los sentidos de Meara se agudizaron ante el telón de fondo de una adversidad abrumadora. En medio de la penumbra opresiva descubrió una pequeña bolsa de aire, un santuario inesperado en la inmensidad de su prisión. Esa pequeña cámara, iluminada solo por un tenue destello de vida bioluminiscente, se convirtió en su crisol. Con manos temblorosas y un corazón que latía como un tambor de guerra, reunió cada gramo de fuerza dentro de ella. Sus pulmones, hambrientos de oxígeno, se llenaron lenta y deliberadamente. Cada respiración era un acto desafiante contra el vacío que se acercaba. En esa fugaz bolsa de alivio se sembraron las semillas de la transformación. Cada latido del corazón resonaba con la promesa de supervivencia. Cada pulso era una declaración de que no se rendiría al abismo. Afuera, el mundo de arriba estaba en un estado de suspenso y desesperación colectivos. Shaquille O'Neal, imponente, indomable, pero vulnerablemente humano, observó con agonizante incredulidad cómo la noticia del peligro de su hija se extendía como un reguero de pólvora. Su vida, definida en el pasado por el rugido de los estadios llenos y la jubilosa celebración del triunfo, ahora estaba dominada por una única misión que lo absorbía todo: rescatar la luz de su vida de las fauces de una fuerza antigua e implacable. En el silencioso centro de mando de su mente, empezó a armar un plan que pondría a prueba los límites de lo posible. Con una determinación reforzada por el amor paternal, Shaq se puso en contacto con los principales expertos marinos, ingenieros de vanguardia y visionarios audaces, cuya experiencia se extendía a ambos lados de la frontera entre la ciencia y el mito. Su conocimiento colectivo, perfeccionado durante décadas de lucha contra los misterios de la naturaleza, se puso en marcha para un esfuerzo que parecía tan quijotesco como heroico. Cada momento en tierra estaba cargado de tensión, mientras el frenesí mediático convertía la operación de rescate en un espectáculo de proporciones globales. El mundo observaba, paralizado por las imágenes de un titán luchando con lo desconocido, un hombre que desafiaba los límites del ingenio humano y las leyes inmutables de la naturaleza. Las redes sociales se llenaron de escepticismo y ferviente esperanza, mientras los expertos debatían sobre la viabilidad del plan y los espectadores rezaban por un milagro. Sin embargo, en medio de este caos, Shaq irradiaba una tranquila determinación. Ya no era simplemente una celebridad o un icono de la destreza atlética. Se había convertido en un padre que luchaba contra las corrientes del destino.
Cada una de sus decisiones, cada riesgo calculado, estaba imbuido de la feroz protección que había definido su legado mucho antes del nacimiento de su hija. Dentro de la ballena, la lucha de Meara era tanto una batalla del espíritu como de la carne. La oscuridad opresiva la obligó a enfrentarse a las profundidades de sus propios miedos y a los contornos sombríos de sus recuerdos. En la tenue luz de esa bolsa de aire solitaria, su mente vagó de nuevo hacia los ecos de un balón de baloncesto que rebotaba en un suelo de madera, hacia el timbre reconfortante de la voz de su padre durante esos largos y arduos entrenamientos. Los recuerdos de su infancia, de sus sueños hilados a la luz dorada de la ambición y de los momentos que la convirtieron en una niña prodigio, se fusionaron con la cruda realidad de su situación actual. Fue un diálogo interno conmovedor, una confrontación meditativa con la esencia de quién era ella. La cruda soledad de su confinamiento la despojó de los adornos externos de la fama y las expectativas, dejando atrás la cruda y desprovista verdad de su resiliencia. Allí, en el vientre de la bestia, redescubrió el coraje silencioso que la había impulsado desde los patios de recreo de su juventud hasta las cimas del estrellato deportivo. Su mente, afinada por años de riguroso entrenamiento y una autodisciplina incansable, comenzó a formular un plan propio. Cada músculo, cada fibra de su ser se llenó de voluntad de vivir, una determinación tan feroz como las olas que rompían en el exterior. A medida que los minutos se convertían en horas, la conmoción inicial dio paso a una concentración determinada. Con cada respiración superficial que tomaba en los confines de su refugio temporal, Meara planeaba su siguiente movimiento. Se dio cuenta de que la supervivencia no era una cuestión de suerte, sino de persistencia calculada. Comenzó a explorar su entorno inmediato, cartografiando los contornos oscuros y sinuosos del interior de la ballena, con una curiosidad casi científica. En esa exploración descubrió cambios sutiles en la presión y corrientes débiles que insinuaban posibles rutas de escape. Pequeños pasajes a través del laberinto orgánico que algún día podrían llevarla de regreso a la superficie. De regreso en el barco de rescate, el equipo de Shaq se había movilizado en una oleada de acción coordinada. Se desplegaron drones submarinos avanzados en el mar agitado, con cámaras de alta definición que escudriñaban las profundidades insondables donde la naturaleza guardaba sus secretos. Estos emisarios mecánicos, guiados por las manos firmes de los expertos y la determinación inquebrantable del corazón de un padre, escudriñaban la oscuridad en busca de cualquier señal de la presencia de Meara. Cada nueva imagen, cada punto de información, era un hilo en el tapiz de esperanza que se tejía en tiempo real. Shaq, aunque agobiado por la enormidad de la tarea, encontró consuelo en el progreso constante de estos exploradores tecnológicos. Informaron de cambios sutiles en el comportamiento de la ballena, una ligera desaceleración en su aleteo rítmico, una calma anómala que sugería que la criatura estaba reaccionando al drama que se desarrollaba. Era como si el antiguo Leviatán, a su manera inescrutable, estuviera atrapado en un momento de vacilación, dividido entre el instinto de conservación y las consecuencias imprevistas de sus propias acciones. En un movimiento audaz y sin precedentes que redefiniría para siempre los límites del ingenio humano, Shaq autorizó una maniobra audaz. Se puso en marcha una tecnología de vanguardia que fusionaba los últimos avances en robótica marina con técnicas de rescate ancestrales. El plan era tan audaz como desesperado, una táctica de alto riesgo para traer a la ballena a un entorno controlado donde se pudiera navegar con seguridad por sus mecanismos internos. Se enviaron sumergibles especializados, reforzados con materiales experimentales y guiados por un algoritmo que combinaba precisión científica con una sensibilidad casi poética hacia la anatomía de la criatura, al corazón mismo de la bestia. La operación estuvo plagada de peligros. Cada momento se tambaleaba al borde del caos y el orden. Cada decisión era un roce con lo desconocido. Sin embargo, en medio de esta locura orquestada, había una belleza innegable. Una coreografía de determinación humana y las fuerzas crudas e impredecibles de la naturaleza. A medida que los sumergibles se adentraban más, la tensión a bordo del barco de rescate era palpable. La tripulación, un conjunto heterogéneo de biólogos marinos, ingenieros y buceadores experimentados, trabajaba en sincronía y sus acciones eran una plegaria silenciosa por un milagro.
Mientras tanto, el rostro de Shaq, marcado por las líneas de preocupación y determinación, seguía siendo el centro de atención de una transmisión que trascendía los adornos habituales de las noticias sobre celebridades. Allí estaba un hombre, despojado de toda pretensión, enfrentándose al abismo con nada más que el amor inquebrantable por su hija como escudo. Su mente analizaba a toda velocidad cada posibilidad, cada plan de contingencia, mientras supervisaba el progreso de la operación. Cada señal de datos, cada pitido del sonar era un latido en el drama que se desarrollaba, un testimonio de la resistencia del espíritu humano frente a probabilidades abrumadoras. Dentro de la ballena, el tiempo y el espacio parecieron colapsar en un momento singular de intensa claridad. Meara, impulsada por el impulso primario de sobrevivir, superó la parálisis inicial que la había atrapado en la oscuridad. Con movimientos deliberados, casi meditativos, se abrió paso por el extraño entorno, con el cuerpo en sintonía con los sutiles cambios de presión y los débiles ecos de la vida más allá de su confinamiento. Cada centímetro de esa cámara estrecha y palpitante se convirtió en un mapa de posibilidades, cada sombra en un camino potencial hacia la libertad. La interacción entre el miedo y la esperanza pintó su paisaje interior con pinceladas de determinación y desafío silencioso. En la quietud de esa prisión submarina, abrazó la paradoja de su existencia, atrapada entre el terror de lo desconocido y el impulso feroz e inquebrantable de vivir. El silencio que la rodeaba era profundo, pero dentro de ese silencio escuchó el eco de su propio corazón, un latido incesante que llevaba la promesa de redención. A medida que las horas transcurrían, un cambio inesperado comenzó a repercutir en el interior de la gigantesca criatura. La ballena, que había sido el instrumento de su trampa, comenzó a mostrar signos de un cambio casi imperceptible en su comportamiento. Un movimiento sutil, casi poético, un cambio en las corrientes, un ablandamiento de sus azotes, sugería que el antiguo coloso estaba reaccionando al delicado equilibrio de la vida que se desarrollaba en su interior. Por un momento, el depredador y la presa parecieron existir en una frágil estasis, como si la propia criatura estuviera atrapada en medio de una transformación interna. Fue un acontecimiento inesperado, que le dio un aire de posibilidad a un cuadro por lo demás sombrío. En el exterior, los sensores confirmaron la anomalía y sus datos se transmitieron en una cascada de números e imágenes que insinuaban un punto de inflexión inminente. A bordo del barco de rescate, la tensión alcanzó un punto álgido. Shaq, con férrea determinación, dio el visto bueno final a la fase audaz de la operación. Los sumergibles, que ahora flotaban cerca del flanco vulnerable de la criatura, se preparaban para realizar una maniobra tan audaz como llena de riesgos. Su misión era clara: empujar suavemente a la ballena hasta un estado de desorientación controlada para crear una ventana a través de la cual la atrapada Meara pudiera encontrar el camino de regreso a la luz del día. El plan dependía de la delicada interacción de la tecnología y la naturaleza, un valle de precisión donde cada movimiento debía ejecutarse de manera impecable. En ese momento crítico, el mundo parecía contener la respiración, suspendido entre los reinos de la esperanza y la desesperación. Dentro del vientre de la bestia, Meara sintió el cambio. Las paredes que la rodeaban, una vez rígidas e implacables, comenzaron a ondularse con un movimiento sutil. Un pulso distante y rítmico de movimiento vibró a través de la cámara oscura, una señal de que la ballena estaba respondiendo a los estímulos externos. Su corazón se aceleró con una mezcla de inquietud y anticipación. Con renovado vigor, siguió adelante, con la mente centrada en el único objetivo de recuperar la preciosa bolsa de aire que se había convertido en su salvavidas. Cada paso era una batalla contra las aplastantes fuerzas de las profundidades. Cada movimiento un testimonio de la voluntad indomable que había definido su viaje desde el principio. En esa coyuntura crítica, la línea entre la desesperación y la esperanza se desdibujó, dejando atrás solo el impulso crudo e inquebrantable de sobrevivir. Mientras los sumergibles ejecutaban su aproximación final, el movimiento inesperado de la ballena se hizo más pronunciado. Una cascada de burbujas y un gemido suave, casi triste, resonaron desde lo más profundo de su núcleo. Era como si la criatura, en un momento de inexplicable empatía o resignación, estuviera ofreciendo una oportunidad de redención. Los sensores registraron un breve periodo de calma, una pausa en el ritmo normalmente implacable de la criatura,
que proporcionaba la ventana más estrecha para un rescate audaz. Shaq, observando estos acontecimientos con la respiración contenida, reconoció que este era el momento del que dependía el destino de su hija. Todos los cálculos, todos los riesgos asumidos, convergieron en ese punto singular en el tiempo. En un acto final y desesperado que desafió las leyes de la probabilidad, el equipo de rescate se movilizó para la extracción definitiva. De vuelta en ese santuario confinado y cambiante, Meara reunió las últimas reservas de su fuerza. Su cuerpo le dolía de agotamiento, pero su espíritu ardía con la feroz determinación de un guerrero. Con una resolución temblorosa navegó hacia el canal recién formado, un estrecho pasaje que parecía llamarla hacia la salvación. Cada paso era medido, cada movimiento un acto calculado de desafío contra las fuerzas abrumadoras que se desplegaban contra ella. La oscuridad a su alrededor comenzó a ceder, reemplazada por un destello tentativo de luz que anunciaba la promesa de libertad. En esos momentos finales de supervivencia, mientras los sumergibles orquestaban su intrincada danza alrededor del flanco vulnerable de la ballena, lo imposible comenzó a manifestarse en la realidad. Las maravillas tecnológicas que se habían desplegado, símbolos del ingenio y la audacia humanos, convergieron en un ballet armonioso con las fuerzas impredecibles de la naturaleza. El plan de Shaq, nacido de la desesperación y alimentado por el amor inquebrantable de un padre, se acercaba a su clímax. La presión del aire dentro del vientre de la ballena cambió sutilmente, guiada por los esfuerzos combinados de la ingeniería humana y la respuesta inesperada de la propia criatura. Por un instante, el tiempo pareció ralentizarse y el universo contuvo la respiración. Entonces, como si respondiera a una súplica silenciosa, la ballena tomó su fatídica decisión. Con un último y estremecedor movimiento que reverberó en las oscuras profundidades, comenzó a convulsionar. Su enorme forma se movió de una manera que desafiaba toda comprensión previa de su comportamiento. Los sumergibles, preparados al borde de este momento transformador, capturaron cada detalle con claridad de alta definición. Los ojos de Shaq, fijos en las pantallas que tenía frente a él, reflejaron el tumulto de emociones que se desataba en su interior. Una mezcla de esperanza, miedo y una profunda y tácita reverencia por el milagroso desarrollo que se desarrollaba ante sus propios ojos. En ese momento crucial, lo imposible se desarrolló. Las convulsiones de la ballena crearon una fugaz abertura, un estrecho y brillante corredor a través del cual la atrapada Meara pudo finalmente ver la promesa de la superficie. Impulsada por una voluntad primaria de vivir, se impulsó hacia adelante. Cada uno de sus movimientos era una sinfonía de determinación y fuerza silenciosa. Los confines de su prisión acuática comenzaron a retroceder, reemplazados por el resplandor etéreo de una luz que se hacía más brillante con cada segundo que pasaba. En ese instante cargado, la línea entre la vida y la muerte se desdibujó, y la promesa de redención emergió de las profundidades de la desesperación. Arriba, el mundo se unió en asombro mientras la operación de rescate alcanzaba su punto culminante. Las pantallas en innumerables hogares y espacios públicos iluminaban la dramática secuencia, un testimonio milagroso de la resistencia del espíritu humano. Con cada pulso de luz que se hacía más fuerte dentro de la ballena, el latido colectivo del corazón de una audiencia global se aceleraba. Y luego, como si los mismos elementos conspiraran para orquestar un momento de trascendencia sublime, Meara emergió. Su cuerpo, maltratado y cansado pero imbuido de una inquebrantable chispa de vida, atravesó la superficie en una impresionante exhibición de supervivencia. El rugido del océano y el jadeo silencioso de los espectadores se fusionaron en un único y abrumador himno de triunfo. La reunión que siguió fue nada menos que trascendente. En el barco de rescate, entre abrazos, entre lágrimas y oraciones susurradas de gratitud, padre e hija se encontraron por fin. El tierno momento fue la culminación del dolor, el sacrificio y un vínculo inquebrantable que se había forjado en el crisol de la adversidad. Shaq, con los ojos brillantes con una mezcla de alivio y asombro, acunó a su hija en un abrazo silencioso, un gesto que decía mucho del amor y la perseverancia que habían desafiado lo inimaginable. El frenesí mediático que antes había prosperado con el escepticismo ahora se transformó en un coro de admiración y reverencia que celebraba no solo un rescate milagroso, sino el espíritu humano indomable que había llevado a Meara de regreso a la luz.
En los días siguientes, mientras el mundo comenzaba a procesar la magnitud de lo que había sucedido, tanto Meara como Shaq se embarcaron en viajes de profunda transformación. Para Meara, la experiencia dentro de la ballena fue más que una historia de supervivencia. Fue un crisol que reformuló su comprensión de la vida, el propósito y la delicada interacción entre la fragilidad y la fuerza humanas. Al salir de la terrible experiencia, se comprometió a transformar su encuentro con la muerte en una fuerza para el bien. Con una pasión renovada, se dedicó a crear conciencia sobre los misterios de las profundidades, la necesidad urgente de la conservación de los océanos y la importancia fundamental de la resiliencia mental frente a los momentos más oscuros de la vida. Su voz, que antes resonaba en los escenarios de los deportes competitivos, ahora resonaba con el poder de inspirar el cambio y fomentar la esperanza en los corazones de todo el mundo. Shaq también experimentó una evolución silenciosa. La terrible experiencia lo obligó a enfrentar las paradojas de la fama y la paternidad, aprendiendo a dejar de lado la omnipotencia de su personaje público para abrazar la realidad íntima, a menudo vulnerable, de alimentar una vida independiente de su propia sombra imponente. En el silencio reflexivo que siguió al rescate, se encontró meditando sobre la naturaleza del legado, que no se mide únicamente por los elogios o los récords, sino por la capacidad de inspirar, transformar y empoderar. Fue una revelación que reformuló su comprensión de lo que significaba ser un héroe. Su deber ya no era solo dominar la corte, su misión ahora se extendía a nutrir a la próxima generación de soñadores y emprendedores, alentándolos a forjar sus propios destinos, incluso frente a obstáculos insuperables. Las consecuencias del rescate repercutieron en comunidades mucho más allá de los círculos inmediatos del deporte y la ciencia marina. Las imágenes del surgimiento de Meara, bañada por los tonos dorados de un sol naciente, se convirtieron en el emblema de una narrativa más amplia. Una historia de transformación que trascendió el triunfo personal para hablar de la lucha universal por la redención y la renovación. En todo el mundo, innumerables personas encontraron consuelo y fortaleza en su viaje, estableciendo paralelismos entre su batalla contra las fuerzas oscuras de las profundidades y sus propias luchas internas. En un mundo a menudo dominado por el cinismo y la desesperación, la historia de una joven rescatada del vientre de una ballena y el amor implacable de un padre se convirtieron en un grito de guerra por la esperanza. A medida que la operación de rescate se alejaba de los anales de la historia, el legado de ese fatídico día perduró. Meara y Shaq, alguna vez definidos únicamente por sus personajes públicos y las presiones de su linaje histórico, surgieron como símbolos del poder transformador del espíritu humano. Su viaje quedó grabado no solo en los titulares y en los programas de televisión, sino en los corazones de millones de personas que habían presenciado un milagro. Un testimonio de que incluso en las profundidades más oscuras, la redención y la elevación son posibles. En los momentos finales de este notable capítulo, mientras el sol se hundía en un océano sereno e infinito, una profunda reflexión se posó sobre el mundo. La ballena, una criatura temida y reverenciada, se había convertido inadvertidamente en un conducto para el cambio, una metáfora viviente de las fuerzas tumultuosas, pero en última instancia transformadoras que dan forma a nuestras vidas. Su inesperada conformidad con la operación de rescate, su suave cambio de depredador implacable a salvador renuente, sirvió como un recordatorio silencioso de que la naturaleza, en todo su asombroso poder, guarda secretos que desafían nuestra comprensión de la vida y la muerte. En ese crepúsculo persistente, mientras el océano brillaba con matices de esperanza y renovación, la historia de Meara O'Neill no fue simplemente una historia de supervivencia, fue una narrativa de metamorfosis. Era la crónica de una joven que, tras enfrentarse al abismo, descubrió en su interior una luz inextinguible. Era la historia de un padre que, a través de un amor inquebrantable y un coraje inquebrantable, redefinió los límites de lo que significa ser un héroe. Y en última instancia, era la saga de un mundo que fue testigo del poder puro y duro de la transformación, un viaje de la desesperación a la redención, de la oscuridad a la superación. A medida que el capítulo final de esta desgarradora historia se acercaba a su fin, los ecos de ese día milagroso seguían resonando mucho más allá del horizonte inmediato. El rescate se había convertido en algo más que un acontecimiento singular.
Se había convertido en un faro de posibilidades para todos los que se atrevieron a soñar frente a obstáculos insuperables. El legado de ese día quedó entretejido en la trama del esfuerzo humano, un tapiz de valentía, innovación y los vínculos inquebrantables de la familia. Y así, cuando el anochecer dio paso a la noche y el suave chapoteo de las olas del océano compuso una canción de cuna de promesas infinitas, surgió un nuevo comienzo. Meara, renacida a través de las pruebas y templada por el crisol de su ordalía, dio un paso adelante hacia un mundo que su viaje cambió para siempre. Con cada paso, llevaba el peso de sus experiencias como una insignia de honor, un testimonio silencioso de la fuerza del espíritu humano. Sus ojos, una vez llenos de la inocencia de la juventud, ahora brillaban con la sabiduría nacida de la supervivencia, una sabiduría que la guiaría mientras se dedicaba a causas más grandes que ella misma. Shaq, al ver a su hija recuperar su destino, encontró en su corazón una alegría silenciosa que superó el aplauso fugaz de cualquier escenario. En ese momento sagrado de reencuentro, comprendió que la verdadera medida de un legado no está en los elogios acumulados ni en los récords batidos, sino en la capacidad de inspirar, nutrir y transformar vidas. Las cicatrices del pasado habían dado paso a un futuro lleno de esperanza, y cada lágrima derramada en ese abrazo era una promesa de nuevos comienzos. Los efectos dominó de su viaje pronto se extendieron a todos los rincones de la sociedad. Los defensores de la conservación de los océanos citaron el milagroso rescate como un llamado de atención para preservar el delicado equilibrio de los ecosistemas marinos. Los psicólogos y los profesionales de la salud mental hicieron referencia a la terrible experiencia de Meara como un poderoso caso de estudio sobre la resiliencia y el poder transformador de la esperanza. Incluso los escépticos, aquellos que alguna vez dudaron de la viabilidad de una operación así, se sintieron humillados por la magnitud de lo que se había logrado, una hazaña que trascendió la sabiduría convencional y redefinió los límites del potencial humano. En el silencio que siguió a ese extraordinario día, mientras el mundo volvía lentamente a su rutina, la historia de Meara y Shaq quedó grabada en la conciencia colectiva. Sirvió como recordatorio de que, frente a adversidades insuperables, el espíritu humano tiene la capacidad de levantarse, transformarse y crear milagros que desafían toda explicación. Su viaje fue un testimonio del hecho de que, incluso cuando la oscuridad lo devora, la luz interior puede reavivarse, y en ese reavivamiento reside la promesa de redención y elevación. Ahora, mientras la canción eterna del océano se mezcla con las voces de quienes se inspiraron en este evento milagroso, la historia de transformación continúa inspirando nuevos capítulos. Nos llama a enfrentar nuestras propias luchas internas, a encontrar consuelo en la fuerza de nuestros vínculos y a creer en la posibilidad de redención, incluso cuando el mundo parece envuelto en desesperación. Porque en cada corazón arde una llama, una chispa de desafío contra las fuerzas que buscan disminuir nuestra luz. Y cuando esa llama se alimenta de amor, coraje y determinación inquebrantable, puede iluminar hasta las profundidades más oscuras de la existencia. Al final, la saga de Meara O'Neill y Big Shaq no se definió únicamente por la calamidad que los había llevado al borde del abismo, sino por el extraordinario viaje de transformación que siguió. Fue un viaje que trascendió los reinos de la mera supervivencia y evolucionó hacia una poderosa narrativa de redención y elevación, una narrativa que sigue resonando a través de los pasillos del tiempo, recordándonos a todos que de las profundidades de la oscuridad puede surgir la verdadera luz. Cuando la noche dio paso a un nuevo amanecer, el océano, vasto y misterioso, fue testigo del renacimiento de un legado construido no sobre los elogios fugaces del pasado, sino sobre la fortaleza perdurable del espíritu humano, una fortaleza que, incluso frente a los desafíos más formidables de la naturaleza, encuentra una manera de levantarse, transformarse y elevarse. Y así, mientras la última luz del día danzaba sobre las suaves olas, la historia de este milagroso rescate quedó grabada en los anales de la historia, una historia de transformación, redención y esperanza que inspiraría a las generaciones venideras. En ese momento trascendental, mientras el océano susurraba sus secretos eternos y el mundo exhalaba colectivamente de alivio y asombro, una verdad se hizo evidente. No importa cuán profunda sea la oscuridad, la luz de la resiliencia y el amor siempre encontrará una manera de abrirse paso.
La transformación que había comenzado en las profundidades ahora había alcanzado su cenit, marcando no un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo en el que cada corazón, cada alma, recordaba el poder ilimitado que yace dentro de cada uno de nosotros. Y así, con el pulso rítmico del océano como telón de fondo y la promesa del mañana brillando en el horizonte, la historia de Meara O'Neill y Big Shaq se mantuvo como un faro perdurable, un testimonio de la verdad eterna de que incluso cuando las probabilidades parecen insuperables, el espíritu humano puede triunfar, y triunfará, transformando la desesperación en redención y la oscuridad en una elevación radiante. En el silencioso periodo posterior, mientras el mundo comenzaba a unir los fragmentos de ese fatídico día en una narrativa de esperanza y resiliencia, el legado de transformación resonó mucho más allá de la esfera inmediata de la fama y el espectáculo. Se convirtió en un llamado a la acción, un recordatorio de que cada uno de nosotros lleva dentro una chispa que puede encender un cambio profundo, incluso frente a una adversidad abrumadora. El milagroso surgimiento de Meara de las profundidades del vientre de la ballena no fue solo una victoria personal. Fue un símbolo para todos los que alguna vez se sintieron abrumados por las implacables mareas de la vida. Este profundo momento de reencuentro, inmortalizado en el abrazo entre lágrimas entre padre e hija, repercutió en todos los medios y en todas las mentes. Reformó el discurso público e inspiró movimientos centrados en la gestión ambiental, la salud mental y el poder inquebrantable de la conexión humana. El heroico rescate trascendió su contexto inmediato y se transformó en una alegoría universal del renacimiento y el potencial infinito de transformación personal y comunitaria. Al reflexionar sobre ese día monumental, no podemos dejar de reconocer que la verdadera elevación no surge de un solo acto de osadía o un gesto solitario de heroísmo, sino de la convergencia de innumerables momentos de coraje silencioso, de firme determinación y de amor sin límites. Es en esos momentos cuando el alma se pone a prueba, cuando el espíritu está casi aplastado por el peso de la desesperación, que se revela la capacidad humana de reinventarse. Y es a la luz de esa capacidad que nace un legado, uno que puede iluminar los rincones más oscuros de la existencia. Mientras las olas del océano continuaban su danza eterna contra las orillas del tiempo, la historia de Meara y Shaq siguió siendo un testimonio vivo de la posibilidad de redención. Era una historia que se contaría una y otra vez, una narrativa entretejida en la trama de nuestra conciencia colectiva que nos instaba a mirar más allá de la superficie de nuestras luchas y a abrazar el poder transformador de la esperanza y la perseverancia. En cada corazón hay una reserva de fuerza sin explotar, un potencial que cuando se enciende con el fuego de la adversidad puede provocar una revolución del alma. Y a medida que el legado de ese día resonaba a través de los pasillos del tiempo, sirvió como un recordatorio constante de que, sin importar cuán profundo caigamos, el viaje de regreso a la luz siempre está a nuestro alcance. Así, en el resplandor sereno de un nuevo amanecer, mientras el océano brillaba con la promesa de infinitas posibilidades, la narrativa de transformación, redención y elevación continuó inspirando. Fue una saga viva y palpitante, un testimonio del espíritu perdurable de la humanidad y la capacidad ilimitada de cambio que reside dentro de todos nosotros. En el análisis final, los extraordinarios eventos que se desarrollaron bajo la superficie del océano ese día no fueron simplemente una historia de supervivencia contra probabilidades insuperables, sino una profunda alegoría del triunfo del espíritu humano sobre lo aparentemente imposible. El viaje desde la oscuridad aplastante dentro del vientre de la ballena hasta el abrazo luminoso de un nuevo comienzo fue un arco narrativo que desafiaba toda explicación. Un viaje que celebraba el potencial de metamorfosis, tanto personal como colectivo. Y así, cuando el sol salió alto y bañó el mundo con su luz que afirmaba la vida, la saga de Meara O'Neill y Big Shaq quedó inmortalizada no solo en los titulares y los libros de historia, sino en los corazones de todos los que se atrevieron a creer en el poder transformador de la esperanza. Fue un legado que habló de la esencia misma de lo que significa ser humano. Un legado de resiliencia, redención y la creencia inquebrantable de que incluso en nuestros momentos más oscuros, la luz puede prevalecer. En este momento final de reflexión, mientras la suave canción de cuna del océano se mezclaba con el murmullo tranquilo de vidas renovadas, la historia cerró un capítulo solo para abrir otro.
Un capítulo donde las lecciones de transformación y elevación guiarían para siempre el camino de aquellos lo suficientemente valientes como para avanzar hacia la luz incierta del mañana. En la luz menguante de una tarde que albergaba tanto dolor como esperanza, el océano se extendía inmenso y sereno, un espejo infinito que reflejaba las múltiples facetas del espíritu humano. En esa calma silenciosa, casi sagrada, el capítulo final de una saga extraordinaria alcanzó su desenlace conmovedor. El mar, que ya no era un feroz adversario del destino, se había convertido en un testigo silencioso del poder perdurable del amor, la resiliencia y la transformación. Aquí el tumulto de la supervivencia dio paso a una comprensión reflexiva, que nos invitó a todos a hacer una pausa, aprender y cambiar. En todo el mundo, mientras el mundo asimilaba las profundas implicaciones de la milagrosa huida de Meara O'Neill y la inquebrantable devoción de Big Shack, la narrativa evolucionó más allá de un relato de pérdida o rescate. Surgió como un testimonio perdurable del espíritu humano, un llamado a enfrentar nuestros demonios internos con coraje, a aceptar el dolor como catalizador del crecimiento y a honrar cada fragmento de nuestra existencia compartida. En el crisol de su terrible experiencia, Meara se despojó de las capas superficiales de fama y expectativas, revelando un núcleo luminoso de empatía y sabiduría. Sus ojos, una vez llenos de ambición juvenil, ahora brillaban con una luz moderada, un faro nacido de las profundidades de la desesperación. Para Shaquille O'Neal, la experiencia redefinió la paternidad. El imponente ícono, famoso por su brillantez atlética y presencia carismática, descubrió que el verdadero heroísmo no reside en los elogios ni en el rugido de las multitudes, sino en el compromiso silencioso e implacable de proteger y nutrir los vínculos que nos hacen humanos. En el crisol de la crisis, sus acciones trascendieron el ámbito del deporte y evolucionaron hacia una profunda expresión de amor y sacrificio, un amor que afirmó su creencia en la fuerza de la familia por encima de todo. Después de las consecuencias, comunidades de todo el mundo encontraron inspiración en este extraordinario viaje. Las familias se reunieron alrededor de las mesas para cenar, sus conversaciones se enriquecieron con la historia de la devoción inquebrantable de un padre y el valiente renacimiento de una hija. Los periodistas captaron los matices emocionales, los documentales y podcasts ahondaron en sus profundidades y las redes sociales se llenaron de reflexiones. A través de todas las voces e imágenes, el mensaje esencial permaneció claro. La vida es impredecible, y es a través del amor y el coraje que navegamos sus incertidumbres. A medida que el sol se hundía en el horizonte, arrojando un resplandor dorado sobre el suave oleaje del océano, emergieron poderosas imágenes de transformación. El mar, una vez un reino de peligro y desesperación, ahora brillaba con calma, sirviendo como un lienzo vivo sobre el cual se pintó el legado del cambio. Meara, a menudo vista de pie resuelta en la orilla, evocaba la metáfora eterna del fénix que resurge de sus cenizas. Su silueta solitaria contra el cielo expansivo encapsulaba no solo la supervivencia, sino también las profundas lecciones aprendidas al enfrentar lo impensable. Esta reflexión final nos invita a considerar la redención y la renovación. Cada desafío y momento de desesperación encierra la posibilidad de transformación. El rescate de Meara O'Neill no fue simplemente un milagro aislado, fue un llamado a aceptar los riesgos y las recompensas inherentes a la vida, a permanecer firmes frente a la adversidad y a confiar en el poder transformador del amor. En ese espíritu, se nos desafía a reexaminar nuestras propias vidas y el legado que deseamos dejar atrás. ¿Qué harías por alguien a quien amas? ¿Cómo aprovecharías tu fuerza interior para superar lo impensable? Para muchos, este viaje ha servido como catalizador para la transformación personal, una chispa que encendió la introspección sobre valores y prioridades. Educadores, terapeutas y líderes comunitarios han encontrado en la historia de Meara una poderosa metáfora de resiliencia frente a adversidades abrumadoras. Al mismo tiempo, la extraordinaria dedicación de Big Shack se erige como emblema de los lazos inquebrantables de la familia, un recordatorio de que los actos de heroísmo más profundos a menudo surgen de sacrificios silenciosos hechos por aquellos a quienes amamos. Académicos y expertos que abarcan la biología marina hasta la ética y la ingeniería también han aprendido lecciones de la operación de rescate.
Sus debates interdisciplinarios han enriquecido nuestra comprensión de cómo la innovación, cuando está impulsada por la compasión, puede desafiar incluso los desafíos más abrumadores de la naturaleza. El legado de ese día se ha convertido desde entonces en una piedra de toque, una narración que se repite en las aulas, alrededor de fogatas y en tranquilos momentos de introspección, inspirando a las generaciones futuras a creer que incluso las dificultades más insuperables se pueden superar. Ahora, a medida que la noche se hace más profunda y los últimos vestigios de la luz del día se desvanecen en un tapiz de luz de estrellas, surge un mensaje final y rotundo. La vida es impredecible y exige tanto el coraje para enfrentar lo desconocido como la fuerza para superarlo. La saga de Meara y Shak nos desafía a extender una mano amiga, a perseguir lo aparentemente imposible en nombre del amor y a crear un futuro donde la compasión triunfe sobre la desesperación. Mientras reflexionamos sobre estas lecciones perdurables, extendemos nuestra más profunda gratitud por acompañarnos en este viaje transformador. Su apoyo, compromiso y disposición para explorar estas narrativas profundas sirven como recordatorio de que nuestra experiencia humana compartida no se define por los desafíos que enfrentamos, sino por cómo los superamos. Muchas gracias por ver y apoyar Historias de Escalamiento. Sus me gusta, sus comentarios y sus publicaciones significan mucho para nosotros y ayudan a mantener este canal en auge. Si ya eres suscriptor, realmente apreciamos que seas parte de nuestra comunidad. Tu participación nos motiva a brindarte más historias cautivadoras y que te hagan reflexionar y que puedan generar cambios positivos en tu vida y en la sociedad. Para aquellos que aún no te has suscrito, nos encantaría que te unas a nuestra creciente comunidad. Presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones para que seas el primero en saber cuándo lanzamos contenido nuevo. Créeme, no querrás perdértelo. Mientras nos encontramos en el umbral de un nuevo día, llevemos adelante estas lecciones duraderas grabadas en los corazones de quienes presenciaron este increíble viaje. Cada momento de oscuridad contiene en sí la semilla de un nuevo comienzo. Cada prueba es una oportunidad para redefinir nuestro propósito. Cada acto de amor tiene el poder de encender una revolución de esperanza. Con el océano como nuestro testigo eterno y las lecciones del pasado iluminando nuestro camino, concluimos este capítulo de reflexión y sabiduría duradera, no como un final, sino como un punto de inflexión en la historia que se desarrolla en nuestras vidas. Que el legado de transformación y redención te inspire a enfrentar cada desafío con coraje inquebrantable y que tu viaje esté definido por el poder ilimitado del amor y la esperanza.